Buenas, ¿qué tal? Soy Alex y lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida a Gran Canaria. En este blog te voy a contar las cosas más importantes que hacer cuando visites la isla. Sobre todo si viajas pocos días, este blog te va a resultar súper útil para poder irte con la sensación de que al menos conoces la esencia de la isla. Gran Canaria es conocida como continente en miniatura. ¿Por qué? Bueno, pues debido a sus grandes contrastes. En el mismo día puedes estar bañándote en las playas del sur rodeado de dunas, como de repente subiendo sus tapizados montes rodeados de bosques de pino canario, que por cierto, su verdor resalta en el oscuro sustrato volcánico. ¿Qué debes de saber antes de viajar a Gran Canaria? Bueno, lo primero es obvio, que es una isla, por lo que yo te recomiendo 100% alquilar un coche. El transporte público está muy bien, pero si vas pocos días considero que vas a perder mucho tiempo en transporte público. Es verdad que el transporte público conecta los puntos más importantes de la isla, por no decirte todos, pero hay muchas atracciones turísticas que no están bien conectadas en transporte público, sobre todo en las zonas de montaña. Eso sí, si vas a zonas muy turísticas, como por ejemplo el sur o la capital, con el aeropuerto está súper bien conectado. El transporte público te va a llevar enseguida desde el aeropuerto hasta Maspalomas o Playa del Inglés, o desde el aeropuerto hasta Las Palmas de Gran Canaria, la capital. Para ese tipo de trayectos está muy bien. Algo que también tienes que tener en cuenta antes de viajar a Gran Canaria es la temperatura. Gran Canaria goza de un clima templado durante casi todo el año. En invierno las temperaturas rondan los 20-25 grados y en verano los 25-30 grados, por lo que no hay gran oscilación térmica y casi al 100% te va a hacer un buen tiempo elijas la fecha que elijas. Tanto en verano como en invierno, por ejemplo, yo me he podido bañar, he podido tomar el sol, he podido subir a la montaña sin ningún tipo de problema. ¿Cuántos días son los ideales para viajar a Gran Canaria? Bueno, un canario te dirá que mínimo una semana, y no le falta razón, porque es muchísima la diversidad y la variedad de cosas que te ofrece la isla, pero como no todo el mundo tenemos una semana de vacaciones o una semana para poder estar de viaje, yo te traigo la ruta perfecta para hacer en un fin de semana largo, es decir, unos 3-4 días. Otra pregunta que se te puede venir a la mente es ¿dónde alojarse en Gran Canaria? Bueno, pues eso depende mucho de lo que busques. Si lo que estás buscando es sol y playa, sin duda tienes que ir al sur de la isla. Los destinos de sol y playa por excelencia en Gran Canaria son Playa del Inglés, Maspalomas o Puerto Rico de Gran Canaria. Pero si lo que buscas es ciudad, sin duda te tienes que alojar en Las Palmas de Gran Canaria, que es una de las ciudades más grandes de toda España. Y por último, si lo que buscas es conocer la historia y adentrarte en la cultura colonial, sin duda te tienes que alojar en el barrio de Vegueta. Se dice que es la cuna de la isla y pronto Nest Hostel abrirá un edificio colonial entero para que te alojes al mejor precio. Ahora sí, entramos en materia, así que dentro blog. Buenos días desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Es viernes por la mañana y por fin nos vamos a Gran Canaria. A mí la verdad que cada vez que viajo me gusta cogerme el avión bien tempranito para disfrutar del día entero allí. Eso sí, me estoy muriendo completamente de sueño porque me he tenido que levantar a las 4:30, así que voy a aprovechar y dormir todo el viaje. Nos vemos ya allí. Ya en el aeropuerto de Gran Canaria son las 8 de la mañana hora local y no puedo poner un pie fuera del aeropuerto sin antes coger fuerzas y desayunar. Me he pedido esta napolitana de chocolate, este café y adivinad cuánto me ha costado todo, pues 5,45 euritos. Lavadita de dientes en el baño del aeropuerto y por fin me recogió el coche. Vamos ya hacia nuestra primera parada que no os podéis perder cuando visitéis Gran Canaria. Este sitio está a unos 15 minutos en coche más o menos del aeropuerto y yo os recomiendo que vayáis directamente desde ahí porque si no, desde otro lado pilla un poquito peor para ir en coche, la verdad. Para llegar tendréis que recorrer el arcén de la carretera con mucho cuidado y bajar ese camino. Al llegar tendréis que cruzar este puente y por fin podréis haceros una idea del paisaje que os espera. Se tratan de tobas volcánicas. ¿Qué son las tobas? Bueno, pues las tobas es un tipo de formación rocosa volcánica que se forma por la acumulación de cenizas o de otros elementos volcánicos, pero siempre de muy poco peso. Estas en concreto son las tobas de colores del Barranco de las Vacas. Una parada obligatoria en tu viaje a Gran Canaria. Camino a la siguiente parada tuvimos que parar a almorzar, ya había hambre, un bocadillito de jamón, un café y un zumo y por fin en la famosa Playa del Inglés. Mirad qué vista panorámica de toda la playa. La Playa del Inglés es una de las playas más famosas de toda España. Cuenta con unos 3 kilómetros de largo y unos 80 de ancho. La playa tiene también la distinción de bandera azul. Es muy popular entre surfistas por su oleaje y también muy popular entre la comunidad gay. Por fin estamos en la playa de la que tanto habla el cantante Quevedo. Este es el famoso cartel que todo el mundo se hace fotos y yo no podía ser menos. Pasamos la mañana paseando por la orilla, la verdad que no nos bañamos porque hacía bastante viento, mirad qué oleaje, pero eso sí, la temperatura muy buena, 31 graditos. Siguiente parada obligatoria en tu viaje a Gran Canaria, la pasarela del Hotel Río. Es una pasarela por
por la cual se accede a las dunas de Maspalomas. Mirad, ya se ven ahí al fondo. Las dunas de Maspalomas son un espacio natural protegido, ya que es único en España, el cual se ha formado gracias a la acción del viento que ha ido trayendo esta arena desde el desierto del Sáhara. Justo el día que fuimos había muchísima gente, también fue porque coincidió con el Winter Pride, que es un festival que se hace en invierno, y es verdad que hacía muchísimo calor, nos tuvimos que echar crema varias veces. No me digáis que no es impresionante, o sea, parece que estás en el desierto 100%. Paradita para reponer fuerzas, comimos en un sitio de pokés, mirad qué pintaza tenía, y rumbo a la última parada del día, que ya se notaba el cansancio de habernos levantado a las 4 de la mañana. Se trataba de Amphi del Mar, en el municipio de Puerto Rico de Gran Canaria. Se trata de una playa artificial creada en los años 90 por un empresario noruego. La arena fue traída directamente desde las Islas Bahamas. Pasamos el resto de la tarde en la playa bañándonos, tomando el sol, y cuando se hizo de noche nos fuimos directitos al hotel para reponer fuerzas para el día siguiente. Buenos días, segundo día en la isla de Gran Canaria. Empezamos desayunando fuerte y enseguida coger el coche para ir a uno de los sitios más bonitos de toda la isla. Para llegar a este lugar pasarás por las zonas más verdes de toda la isla, porque sí amigos, Gran Canaria no es solo un campo lleno de lava, sino que también tiene muchísima vegetación. Eso sí, si eres de marearte fácil en los coches, te recomiendo que te tomes una biodramina. Bueno, primera parada de la mañana, se trata de uno de los miradores que están más cerca del famoso Roque Nublo. Este mirador en concreto está a unos 1800 metros de altitud y la verdad que merece muchísimo la pena, rodeado de pino canario, te digo yo que te va a encantar. Y ahora sí, por fin empezamos nuestra ruta al Roque Nublo. Para llegar tendrás que dejar el coche en el parking, que es desde donde empieza la ruta. El Roque Nublo es un monumento natural situado en el municipio de Tejeda, en la isla de Gran Canaria. Tiene una superficie de unas 451 hectáreas y es un monolito rocoso de origen erosivo, uno de los paisajes más singulares y representativos de todas las Islas Canarias. Para el camino, pese a ser bastante sencillo y llevadero, yo te recomiendo que no vayas en chanclas y lleves unas zapatillas adecuadas. Como estás a gran altitud no hará muchísimo calor, por lo que nosotros fuimos al mediodía y la verdad que nos encontramos con gente, pero no demasiada. Pudimos aparcar sin problema. El camino se nos está haciendo bastante llevadero, hay un montón de ambiente, además de gente tocando la guitarra, gente haciéndose fotos, por no hablar de los pedazos de paisajes que nos estamos encontrando. La verdad que no os miento si os digo que es uno de los paisajes más bonitos que he visto recientemente, y es que no es para menos, se trata de uno de los sitios más bonitos de todo Canarias. Ya nos queda nada de camino, tenemos que subir ese montículo y una vez arriba nos encontraremos la gran explanada que alberga el Roque Nublo. Por fin aquí, ahora por fin vais a poder entender por qué es una de las paradas obligatorias que tenéis que hacer sí o sí en vuestro viaje a Gran Canaria. Una vez arriba os encontraréis un montón de rincones para haceros fotos, eso sí, no apto para gente que tenga vértigo, yo la verdad que no fui capaz de subirme ahí. Bueno, toca bajar, ya hay hambre, ha llegado la hora de comer, la verdad que la caminata abre el hambre. Yo os recomiendo parar en uno de los pueblos que os encontraréis de camino a la capital. Hay un montón de restaurantes típicos canarios, nosotros decidimos comer de tapas, almogrote, queso, tortilla, pollo, absolutamente de todo. Con la barriga llena volvimos a coger el coche y decidimos ir a darnos un chapuzón a una de las playas más conocidas de la isla, la playa de Amadores. La playa de Amadores es una playa artificial de unos 800 metros de largo. Es ideal para familias con niños, ya que al ser artificial parece una piscina natural y te puedes introducir un montón en el agua ya que no cubre. Tras pasar la tarde tomando el sol y bañándonos, volvimos a coger el coche para ir a una de las joyas de la isla. Bienvenidos al puerto de Mogán, también conocido como la Venecia de Canarias, y es que ahora vais a entender por qué. El municipio de Mogán es el segundo más extenso de toda Gran Canaria y su puerto es uno de los puntos turísticos más conocidos de la isla. El puerto de Mogán es conocido por sus estrechas calles, sus casas de colores y sobre todo por sus arcos florales que harán parecer que estás en Venecia. Este sin duda es uno de esos puntos de la isla que no te puedes ir sin conocer, y yo te recomiendo que mínimo le dediques una tarde entera o si puedes mejor un día entero. Para recorrerte el puerto de Mogán yo te recomiendo que te pierdas por sus calles. Es un sitio muy pequeñito por lo que te podrás recorrer todas sus calles sin ningún problema y te digo yo que merece la pena. Nosotros hemos pasado toda la tarde aquí hasta que se nos ha hecho prácticamente de noche y ya al hotel a descansar porque mañana bien temprano nos sale el vuelo de vuelta a Madrid. Pero esperad, porque aún me queda hablaros de otro de los sitios imprescindibles en vuestro viaje a la isla. No me podía olvidar de la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Es la ciudad más poblada de todas las Islas Canarias y la 9ª ciudad más poblada de España. En esta ciudad se encuentra la playa de las Canteras, una de las playas urbanas más grandes de todo el mundo. Además, es perfecta para deportes acuáticos como el surf. Como veis, la isla de Gran Canaria ofrece una diversidad enorme de cosas que ver, de cosas que hacer, de paisajes, etc. Tan pronto
podrás estar en unas dunas que te recordarán al desierto y además a pie de playa, como de repente a más de 2500 metros de altitud rodeado de un bosque de pino canario. Así que espero que este vídeo te haya servido por lo menos un poquito para tu futuro viaje a Gran Canaria, y si ya has venido a Gran Canaria, para recordarte lo hermosa y bella que es. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle like y nos vemos en el siguiente, quién sabe si en otra isla canaria. Un saludo.